Le advertí a mi hijo que aquella mujer solo traía problemas. Me respondió con una amenaza disfrazada: si sigues así, te pongo una orden de alejamiento. Ahora, míralo, arrastrándose, pidiendo ayuda económica. Tengo 52 años, he sido padre soltero desde que puedo recordar, y mi hijo, de 22, siempre fue un alma volátil, pero creí haberle inculcado un mínimo de juicio. Le gustaban las patinetas, sacaba buenas notas y en general, atendía a mis reglas sin demasiado drama. Pero últimamente, algo en su conducta ha cambiado. Vive pegado al teléfono con los dedos volando sobre la pantalla como si su vida dependiera de ello. Le pregunté con quién hablaba. Un amigo, me soltó, evitando mi mirada. Algo no cuadraba. Esa evasiva tenía espinas. Poco después insistió en que conociera a su novia. Accedí. Nos encontramos en una pequeña cafetería de Malbrisa, un lugar tan anodino como su sonrisa. Ella, de 25, maquillada como si fuera a subir al escenario, llevaba joyas que gritaban más de lo que valía su silencio. Reía con esa voz chillona, plástica, que me recordó al personaje de una vieja comedia televisiva. Me hizo arquear una ceja. Dijo estar explorando lo que la vida le ofrece y que vivía en casa de un amigo. Sin rumbo, sin oficio, sin un propósito que no fuera el de existir en el ahora. Cada palabra suya me dio la misma sensación que se tiene cuando una rata aparece en la cocina: algo está fuera de lugar. Una intrusa buscando a quien devorar. Mi hijo la miraba como si le hubieran prometido el paraíso. Es mi futuro, dijo con la ingenuidad de quien aún cree que el amor puede curar la ceguera. Llevaban apenas un mes saliendo. Supuse que era otra ilusión pasajera, que la marea emocional se retiraría pronto, como todas las anteriores. Pero una noche escuché su voz en el pasillo, hablando por teléfono con ella. Decían que lo suyo era serio. Muy serio. Y que yo, para su desgracia, formaba parte del plan. Ella le presionaba para mudarse juntos a un nuevo departamento, uno que, claro, se pagaría con los ahorros que yo había guardado para su futuro. Cuando colgó le hablé. Vas muy rápido. Esa mujer no está detrás de tu amor. Quiere tu dinero. Me miró como si hubiera dicho una blasfemia. Su voz se tiñó de desprecio: tú ya no crees en nada. Eres un viejo frustrado que vive encerrado en sus fracasos. El tono subió. Me gritó que nunca había confiado en él, y lo cierto es que tenía razón. No creía que pudiera tomar la decisión correcta, no esta vez. Fue la primera vez que me habló con tanto veneno en la voz, como si yo fuera el enemigo. Dijo que se iría a vivir con ella. Que el apartamento era suyo, y que haría con sus ahorros lo que quisiera. Yo no podía estar más en desacuerdo. Ese dinero era para su educación, para su futuro, no para financiar una vida con una desconocida que me provocaba escalofríos solo de verla sonreír. Me puse a investigar, porque no soy tan anticuado como él cree. Rastreé su nombre en redes sociales. Lo que encontré fue una galería de advertencias. Memes en los que se jactaba de manipular a hombres para que le dieran dinero. Fotos de fiestas interminables. Carcajadas huecas, botellas en mano, ojos dilatados. No soy ingenuo. Sé que los jóvenes deben vivir, cometer errores, bailar hasta el amanecer. Pero hay una línea. No te casas con alguien que aún está digiriendo la resaca cuando decide comprometerse. Le mostré todo. Las publicaciones, las fotos, la evidencia. Pensé que abriría los ojos. Pensé que vería las señales de peligro. Pero no. Me acusó de invadir su privacidad. Me llamó amargado, y dijo que si no aceptaba su relación, él me borraría de su vida. No me cuesta hacerlo, me dijo con los dientes apretados. Y entonces, ella se le declaró. Sí, ella. No me molesta que una mujer proponga matrimonio. Lo que me enfermó fue la forma. Una escena pública torpe con un anillo que parecía sacado de una máquina expendedora. Quizá lo era. Quizá se lo quitó a otra víctima antes de plantárselo a mi hijo. Él dijo que sí. Se comprometieron. Fecha de boda, 3 meses desde su primer beso. Me quedé sin palabras. Sin aire. Como si la estupidez tuviera peso, y me cayera encima sin aviso. 3 meses.
Ese era todo el tiempo que necesitaba para comprometer su vida con una mujer sin oficio, con un pasado borroso y sin mapa alguno del mañana. Lo senté con la calma de quien ve venir el incendio y aún cree que puede contener las llamas. Intenté hablarle no como juez, sino como un hombre que conoce los bordes del abismo. Escucha, le dije conteniendo el temblor en mi voz, no tiene cimientos, su historial es incierto, y tú estás caminando directo al borde con los ojos vendados. Vas a salir de esto roto. Pareció atenderme. De verdad me miraba, pero era como si las palabras chocaran contra una barrera invisible. No estás invitado a la boda, dijo, a menos que aceptes todo sin preguntas. Lo miré conteniendo la decepción. No son preguntas, hijo. Son hechos. Y están al alcance de cualquiera que se tome 5 minutos en buscarlos. Cuando le insinué que quizás ese sería el mayor error de su vida, aunque con él uno nunca sabía si era un récord nuevo o parte de la colección, me lanzó una mirada de fuego. Tú no vas a arruinar este día, dijo, la voz seca sin emoción. Bórrate de la lista. Y de mi vida, si es necesario. No me rendí. Seguí intentando porque eso es lo que hacen los padres cuando ven a su hijo caminar directo hacia una explosión. Pensé que si no podía abrirle los ojos a él, tal vez su futura suegra tuviera más perspectiva. La contacté. Nos encontramos en un café de El Mirador, un sitio sencillo sin pretensiones. Le hablé sin rodeos, su hija avanzaba sin rumbo, quemando etapas como si tuviera prisa por destruirlo todo, y mi hijo no estaba listo para ese salto al vacío. Pero sus ojos no parpadearon. Su expresión era la de alguien que ya había oído todo antes y había decidido ignorarlo. Me llamó exagerado, dijo que su hija era un alma libre. Y para colmo, con una sonrisa gélida, me preguntó si podía aportar dinero para la boda. Me reí. Fuerte. De esas risas que no contienen alegría, solo incredulidad. ¿Yo? ¿Financiar este circo? Ni en sueños. Se levantó como si la hubieran escupido, murmurando insultos, dejando tras de sí una estela de perfume barato y resentimiento. Me quedé ahí observando cómo se alejaba, preguntándome qué clase de herencia emocional arrastraba esa mujer y cuánto de eso había heredado mi futuro desastroso político. Esa misma noche mi hijo me llamó. O mejor dicho, rugió a través del teléfono. ¿Cómo te atreves a hablar con mi suegra?, escupió. Estás cruzando líneas y no voy a dudar en ponerte una orden de restricción. No lo culpé. A su modo, tenía razón, me metí donde no me correspondía. Pero era por él. Por su vida. No porque me creyera dueño de ella, sino porque la había visto construirse desde cero. Porque sabía lo que estaba a punto de perder. Le recordé algo que parecía haber olvidado. Los $10,000 que guardé desde hacía años no eran un premio para que una desconocida organizara su boda de cuento barato. No eran fondos para un vestido blanco comprado con tarjetas a reventar. Eran para su futuro. Para algo real. Pero alguien que decide con el estómago no acepta un no con elegancia. Me bloqueó. Borró mi número. Me cerró la puerta sin mirar atrás. Días después, recibí un mensaje. Venía de ella. Cortante. Fría. Triunfal. Perdiste. Él eligió el amor. Tú eres solo un viejo avaro. No respondí. Porque no había nada más que decir. A veces uno tiene que saber cuándo soltar la cuerda. Y yo la solté. Ya no era mi guerra. Ya no era mi campo de batalla. Nunca había visto a mi hijo tan atrapado, tan desbordado por una obsesión. Sus antiguas relaciones al menos tenían forma humana. Esta era como ver a alguien enamorado de un espejismo. O de una palmera parlante si me preguntas. Pero lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Luché por abrirle los ojos. Pero si alguien no quiere ver, puedes gritarle al oído todo lo que quieras, no va a despertar hasta que el coco le caiga en la cabeza. El día de la boda llegó. No fui. Estaba vetado, claro, a menos que me presentara como una estatua de aprobación, sonriente y callada. No pude hacerlo. No quise. Me quedé en casa mientras otros asistían al circo. Uno de ellos me contó más tarde cómo había sido todo, un espectáculo.
El lugar decente. Barra libre. El vestido de ella una oda al caos. Imagina a alguien que cree que espíritu libre significa sin sentido del ridículo. Ahí la tienes. Para costear todo eso, recurrieron a préstamos, tarjetas de crédito, favores, quién sabe qué más. El resultado, deudas que se acumulaban como nieve negra. Me hervía la sangre. No solo por ella, sino por él. Por su ceguera. Pero ya no era mi bolsillo. Ni mi carga. No intenté volver a contactarlo. Me pidió que me fuera. Así lo hice. Es un adulto. Y si quería ahogarse, no podía seguir lanzándole salvavidas. Solo me quedaba sentarme a esperar el estallido. Porque esa boda, esa unión, ese amor dolía a bomba con cuenta regresiva. Y cada tic-tac me resonaba en el pecho. La rabia no se va. Se instala. Se cuela bajo la piel como una astilla que no puedes sacar y se encona. Tal vez por eso estoy escribiendo esto, porque no puedo gritarlo en voz alta. Si alguien me hubiera ofrecido apostar cuánto duraría aquel espejismo de matrimonio, habría puesto todas las fichas a un fracaso inmediato. Pero el dinero, como todo lo que arde, mantuvo el fuego encendido un poco más. Un conocido que estuvo en la boda me ha mantenido informado, como un corresponsal en zona de guerra. Me contó que mi hijo trabaja hasta el agotamiento en un almacén, acumulando horas extras para cubrir una vida que no puede permitirse. Ella, mientras tanto, se dedica a posar en redes sociales, celebrando las cosas en las que invierte. Su mundo digital es una mentira con filtro. Vive muy por encima de sus medios, como si no existiera un mañana, o una factura. A menos que tu hijo haya sacado un título en neurocirugía sin decírtelo, van camino al desastre, me escribió. Yo sigo donde me dejaron, fuera. Cumpliendo su deseo de no contactar. No tengo palabras suaves ni ganas de inventarlas. Y el tiempo, cruel y paciente, comenzó a hacer lo suyo. Todo empezó a desmoronarse. El mejor amigo de mi hijo me escribió con voz urgente en cada palabra, están sin luz, sin agua. Les cortaron todo. Ella no para de gastar y él ya no puede más. Me describió a un joven al borde del colapso, orgulloso hasta el ridículo, incapaz de pedir ayuda pero aplastado por las circunstancias. No duerme. Apenas come. Empieza a perder la calma con todos. Con todo. Y aún así, me mantuve al margen. Llama a eso frialdad si quieres. O sensatez. No iba a ofrecer una red a quien insistía en saltar sin mirar. No hasta que la caída fuera inevitable. Entonces explotó la bomba. El pasado de ella alcanzó al presente. Un caso de fraude del que había salido culpable volvió a morderla, simuló una emergencia médica años atrás para recolectar donaciones. La sentencia fue clara, debía miles en restituciones. El problema, y siempre hay uno nuevo, es que el nombre de mi hijo apareció en los documentos. No estaba claro si ella ya lo había enredado antes de conocerse o si simplemente lo arrastró en la marea. Pero allí estaba, legalmente implicado. El amigo me suplicó que ayudara con los gastos de un abogado. Le dije que no. Sin más. Sin rodeos. Porque esto ya no era un error, era un patrón. Y el patrón tenía nombre, labios rojos y la sonrisa de quien nunca paga sus propias deudas. Luego vino lo inevitable. Un conocido los vio en un club. Bueno, la vio a ella. Enroscada como una enredadera alrededor del cuello de otro. Riendo. Besando. Mientras mi hijo trabajaba en un turno nocturno, dejándose la espalda por un hogar que solo era fachada. Me mandó las fotos. Me preguntó si debía enviárselas a mi hijo. Haz lo que quieras, le dije. A mí ya no me cree. Quizás a ti sí. Porque eso haría él, diría que están manipuladas. Que yo estoy detrás. Que no quiero verlo feliz. Su amigo, ya casi resignado, me confesó que lo veía atrapado. No por amor, sino por las deudas que compartían. Por las promesas. Por el miedo. Me encogí de hombros. No era mi circo. No eran mis monos. Ha pasado tiempo desde aquella tormenta. Y finalmente el relámpago cayó. Mi hijo hizo lo que debía.
Un día, sin aviso, apareció en mi puerta. Su rostro era el de un cajero automático recién vaciado, y no andaba lejos de la verdad. Su cuenta conjunta había sido saqueada por ella. Lo dejó con una montaña de deudas, $20.000. Y la dignidad hecha trizas. Lo habían echado del almacén. Ausencias, distracciones, errores. Estaba en ruinas. Solo necesito un poco de ayuda, me dijo con voz seca y rota. Lo miré. El frío afuera parecía colarse por los bordes de su cuerpo. Pero el que me habitaba por dentro era aún más helado. Ahí tienes la puerta, le señalé. Por si te has olvidado cómo se usa. Se fue. Llorando. Supongo que esperaba un abrazo. Lo que encontró fue la consecuencia de sus decisiones. Días después, la madre de ella, sí, esa misma, me llamó a gritos. Me acusó de ser el responsable del fracaso del matrimonio. Que por no apoyarlos, todo se había ido al infierno. ¿Apoyar qué? Le dije sereno. Tu hija vació a mi hijo, le dejó deudas, y ya está publicando fotos con su nueva víctima. Quizás deberías preguntarte qué clase de ejemplo diste tú. Entré a las redes. Efectivamente, ahí estaba ella. Sonriendo al lado de otro, abrazada, como si nunca hubiera conocido a mi hijo. Como si lo que dejó atrás no fueran ruinas, sino nada. Se la ve feliz. Brillando. Radiante. Libre. Libre como quien no tiene conciencia. Como quien nunca paga la cuenta. Verlo hecho pedazos no me da gusto, pero tampoco me ofrece consuelo. Solo deja una especie de hueco amargo que no termina de cerrarse. A veces, la única forma de seguir respirando es escribirlo. Mi hijo vio las fotos. Las que ella misma publicó. Y según me contó su amigo, aquello lo destruyó. Lo poco que quedaba de su dignidad se desmoronó en silencio. No me ha buscado en persona desde entonces. Tal vez le pesa demasiado la vergüenza como para pedirme ayuda cara a cara. Pero me escribió. Un mensaje corto, casi suplicante, quería volver a casa. Le respondí sin rodeos, no. Eres un hombre adulto. Tomaste decisiones de adulto. Y esta casa no es un hostal para errores con cartel de te lo dije en la puerta. Su siguiente mensaje intentó la culpa, quizás no me advertiste lo suficiente. Quizás debería sentir algo por lo que estoy pasando. ¿Sentir? Siento muchas cosas, pero lástima no es una de ellas. Yo no vacié su cuenta. Yo no lo até a una bomba de tiempo disfrazada de amor. En ese momento tenía restos de carne rostizada y puré con gravy esperando en la cocina. Olía a hogar. A cordura. Estaba en paz. Que él eligiera otra cosa no era ya mi responsabilidad. Su amigo me escribió más tarde. Me dijo que lo tiene durmiendo en su sofá, uno tan pequeño que dormir es un verbo generoso. Apenas sobrevive. Y como si el destino tuviera sentido del humor, ella, la misma que lo dejó sin nada, le mandó un mensaje. Dijo que cometió un error. Que quería hablar. Por suerte su amigo se interpuso antes de que cometiera otro suicidio emocional. Al menos ahora tiene trabajo en una estación de gasolina. No es mucho, pero es algo. Un paso. A quienes piensan que soy cruel, que debería correr a levantarlo, les digo esto, no quiero verlo sufrir. Pero tampoco voy a cargar con su cruz después de que él se la colgó solo. Me llamó viejo amargado. Me amenazó con tribunales. ¿Y ahora quiere calor de padre? Bueno, que se lo de quien no lo escupió antes. El horno sonó. Mi cena estaba lista. Cerré el ordenador. Me fui a cenar. El mundo no se detuvo. Y sin embargo sigo sabiendo de él. No porque lo busque, sino porque su amigo, ese soldado leal, me mantiene informado. Me cuenta que ahora duerme en un refugio. Que su cuerpo, aunque joven, parece haber envejecido una década en meses. Vive a base de fideos instantáneos y esperanzas vencidas. Su trabajo en la estación de servicio lo mantiene a flote. Apenas. Huye de los cobradores como si fuera una especie de deporte extremo, una rutina olímpica, salto de deuda con pértiga. Quiere declarar la bancarrota. No puede. ¿Por qué?
Porque para eso también se necesita dinero. Algunos me preguntaron sobre la nueva pareja de su ex. Si ella seguía con sus estafas. No tengo pruebas sólidas, pero si tuviera que apostar con certeza, diría que sí. Misma obra, distinto actor. Ahora está con un tipo de unos 30. Luce bien vestido, buen auto, restaurantes caros. Ella aún publica todo como si su vida fuera una vitrina. Muchos me dijeron que debía advertirle. Pensé en ello. Pero ¿cómo hacer que un extraño me crea si ni mi propio hijo lo hizo? Aún así, reuní pruebas, capturas, publicaciones y le escribí. Fue un tiro en la oscuridad. ¿Qué podía perder? No obtuve respuesta. Pero poco después ella dejó de mencionarlo. Ninguna foto nueva. Ninguna etiqueta. Supuse que él entendió el mensaje y lo creyó. Más que mi propio hijo. Y sí, algo de responsabilidad tengo. Soy su padre. Pero no sabía que al repartir la genética, mi hijo había elegido quedarse solo con la parte más tonta. Lo demás lo desechó. A veces solo se aprende con golpes. Y yo ya no soy quien debe darlos. La vida se está encargando. La situación no mejora. No voy a endulzarla para parecer mejor de lo que soy. No lo estoy ayudando. Ni activa ni pasivamente. Él sigue atrapado, vive en un refugio, come lo que puede y trabaja en un empleo que no le ofrece ni futuro ni consuelo. El mismo amigo de siempre me lo cuenta. Está aguantando, me dice. Pero se nota, el brillo se fue. El peso lo encorva. Y aunque me parte el alma, no moveré un dedo. Ya no. Al menos pudo presentar la bancarrota. Es un paso. No es glorioso, pero es avance. Ahora no tiene tarjetas ni crédito para rentar un departamento sin pagar medio año por adelantado. Pero es lo que hay. Después de caer, uno tiene que empezar por arrastrarse antes de caminar. Le tomará años reconstruir su historial financiero, pero ¿qué esperas cuando decides casarte con una bandera roja antes de que se haya secado el café de la primera cita? No me sorprendería si el matrimonio lo ha dejado vacunado de por vida. Al menos eso significa que ha aprendido algo. Otra buena noticia, ya está legalmente separado de su ex. Y lo mejor es que ha quedado fuera del caso de fraude en el que ella estaba metida hasta el cuello. Las deudas por la boda y el derroche aún lo persiguen como perros hambrientos, pero la estafa quedó atrás. La investigación confirmó que él no tuvo nada que ver. No era cómplice, solo un tonto enamorado. Por lo visto, su ex decidió bajar el perfil. 0 publicaciones nuevas. Ni selfies, ni brindis, ni pies en la arena. Aún quedan algunas fotos viejas en las que aparece con su nueva pareja, pero del otro lado, ni rastro. Él por su parte parece haber borrado cualquier indicio de su paso por ese error con maquillaje. Dicen que mi hijo está considerando demandarla por estafa. No voy a decirle qué hacer. Aunque si me pregunta, no creo que gastar todo tu dinero en una persona por decisión propia sea jurídicamente estafable. Más bien es pensar con la cabeza equivocada. Tenía la esperanza de que estuviera empezando a entender cómo funciona el mundo, pero sigue dando 2 pasos hacia adelante y 1 hacia el mismo charco. Supongo que hay progreso. A medias. Y aunque me esfuerzo en ser optimista, mi parte realista me recuerda que después de una experiencia así, uno debería haber aprendido lo suficiente como para no repetir el ciclo. Lo que sí, lo admito sin vergüenza, me arrancó una lágrima de alegría fue saber que también han imputado a la madre de su ex. Por complicidad en la estafa. Justo cuando pensaba que el universo no tenía sentido del humor, va y me lanza eso. No sé si me sorprendió. Pero me alegró el día. Como una brisa fresca en verano. ¿Adivinen qué está en el horno mientras escribo esto? Exacto. Un corte de carne de los buenos, acompañado de una fuente generosa de puré casero. Si notan algún error en esta actualización, ya saben a quién culpar, a la cena que me está llamando. ¿Y saben por qué hoy me puse mi mejor camisa? No es por la comida, ni por una cita, ni por una visita especial. Es porque estoy celebrando. No iba a usar mi mejor ropa para un bocado cualquiera. La uso porque hay cosas que merecen ritual, el veredicto ha llegado. Mi exnuera ha sido condenada a 3 años por fraude.
Y su madre, ese roedor con peluca que me preguntó si quería ayudar con los gastos de la boda, recibió 18 meses por cómplice. La justicia, esa bestia lenta pero letal, mordió donde debía. Hoy el vino es bueno, la salsa está en su punto, y el helado espera en el congelador como recompensa final. ¿Cuándo fue la última vez que comí así? Quizás en la anterior actualización. Pero esta cena tiene algo especial. Un sabor de victoria. Y si hay quienes están al otro lado de la pantalla celebrando conmigo, esta noche será perfecta. De mi hijo no tengo mucho que decirles hoy. Quizás haya cosas que contar, pero ninguna que valga arruinar esta comida. Así que lo dejaremos ahí. Ha pasado tanto desde la primera vez que escribí aquí que dudo que muchos recuerden cómo empezó todo. Tal vez algunos hayan llegado recién a esta parte. Quizás para ustedes yo solo soy un hombre terco con un hijo ingenuo y una esnuera con alma de estafa piramidal. Pero si están leyendo esto, merecen el contexto. Le dije a mi hijo que casarse a los 3 meses era una locura. No una equivocación, sino un acto de sabotaje con entusiasmo. Le advertí que era como dispararse al pie con una bala de cañón del siglo XVIII, y aún así lo hizo. ¿Su respuesta? Me gritó. Me amenazó con una orden de alejamiento si no dejaba en paz a su espíritu libre. Y así, la historia comenzó. Él eligió ignorar la razón. Yo elegí no cargar con el precio. Ella eligió vivir como si el mundo le debiera algo. Y ahora, todos están pagando sus cuentas. Ha pasado tanto desde que escribí la primera palabra de esta historia que dudo que alguien recuerde cómo empezó. Quizás tú acabas de aterrizar aquí leyendo sobre mí, mi hijo, y la criatura de alcantarilla con la que tuvo la brillante idea de casarse. Ah, y su madre, claro. Una versión más grande del mismo animal, con mejores zapatos y peores ideas. Recuerdo haberle dicho que casarse 3 meses después de conocer a alguien no era solo una mala idea, sino un acto suicida, como dispararse en el pie con una bala de cañón sacada de un galeón pirata. ¿Su respuesta? Gritos, amenazas y la joya de la corona: si no dejas de meterte en mi vida, pondré una orden de restricción contra ti. Bueno, yo sé entender las indirectas. Así que lo dejé hacer su camino. Y aquí están los resultados. Ahí tienes mis publicaciones, un mapa exacto del desastre. Ahora está divorciado por suerte. Consiguió un empleo mejor y, de alguna manera, logró alquilar un apartamento. Como declaró la quiebra, tuvo que pagar 6 meses por adelantado. No me preguntes cómo lo hizo, pero lo hizo. Bien por él. Me llamó hace poco. Quería contarme todo eso, lo difícil que fue reunir el dinero, lo mucho que le costó ese avance. Lo escuché. Pero sabía que el discurso venía con violines de fondo y un gran pero colgado al final. Y así fue, no pedía consejo ni comprensión. Quería un coche. Quería saber si el dinero que había ahorrado para él seguía existiendo. Le dije que no. Bueno, técnicamente sí existe. Pero no para eso. No para él. No mientras siga actuando como si el mundo le debiera una segunda oportunidad a plazos. Se enfadó. Me acusó de ser mezquino. Dijo que había cambiado. Que estaba demostrando madurez. Le contesté con calma: justamente eso es lo que estoy evaluando. Y por eso ese dinero seguirá intacto. Luego le pedí que se fuera. Y eso desató lo peor. Empezó a acosarme. No entraré en detalles. Digamos que hubo una noche especial, con mi cena favorita en el horno, en la que golpeó mis ventanas, mi puerta, cualquier cosa a su alcance. Yo, iluso, solo quería comer carne con puré y gravy en paz. ¿Tan difícil era? Llamé a la policía. Mi comida se enfrió. También tuve que vigilar que uno de los oficiales no metiera la cuchara en mi puré mientras hablábamos. Sí, tuve que solicitar una orden de restricción. Ahora duermo tranquilo. Y eso sinceramente vale más que cualquier coche, reconciliación o discurso. No me importa si su nuevo trabajo queda lejos. Ni que el apartamento sea el único que puede pagar. La lección es clara: no te cases con la primera sombra con pestañas que te sonríe. Y segunda lección, más importante: no interrumpas la cena de carne con gravy de un hombre en su casa. Mi hijo sigue mal.
No lo voy a maquillar. No lo ayudo ni directa ni indirectamente. Duerme en refugios cuando no puede pagar, come fideos instantáneos y ha envejecido, según su amigo, como si la vida le hubiera pasado por encima con botas de acero. Al menos la bancarrota le dio un respiro. Ya no puede alquilar con normalidad ni acceder a crédito, pero eso forma parte del proceso. Reconstruirse toma tiempo. Años. Pero quizás eso lo enseñe a pensar antes de saltar al fuego. Y sí, ya está divorciado. Y sí, logró deslindarse del escándalo de la estafa. La justicia determinó que no participó en el engaño. Queda claro todo lo demás, la boda absurda, los préstamos, las deudas, el orgullo pisoteado. Pero eso ya no es mi problema. Su ex, por cierto, aún es investigada. Ahora camina en silencio, sin publicaciones, sin selfies, sin etiquetas románticas. Solo quedan algunas fotos viejas con su nueva víctima. Pero él no publica nada. Tal vez entendió. Tal vez escapó. Tal vez, por una vez, alguien escuchó la alarma antes de que ardiera todo. La investigación contra su ex continúa. Y si me preguntan, es probablemente la razón por la que ha desaparecido de redes. Ni fotos nuevas, ni cenas elegantes, ni frases motivacionales sobre la libertad. Solo quedan algunas imágenes antiguas con su última pareja. Él, curiosamente, ya no la incluye en las suyas. Perfil bajo. Le va a hacer falta. A todas luces, su carrera como estafadora profesional está enfrentando turbulencias legales, y por fin con consecuencias. Me han dicho que mi hijo ahora quiere demandarla por estafa. No pienso opinar sobre lo que debe hacer. Pero honestamente no estoy convencido de que gastar todo tu dinero, y el que aún no habías ganado, en una mujer que te decía lo que querías oír sea una estafa. Lo llamaría otra cosa. Algo más biológico. Algo menos brillante. Tuve un atisbo de esperanza. Pensé que estaba despertando, que tal vez estaba entendiendo que el mundo no se compone de ilusiones bonitas y promesas instantáneas. Pero luego retrocede. 2 pasos hacia adelante, 1 hacia el abismo. Si me esfuerzo puedo encontrar optimismo en todo esto, está avanzando. Lento, tambaleante, pero avanzando. Sin embargo, mi parte más realista, esa que creció viendo cómo la vida no espera a los torpes, dice que después de semejante golpe, el único camino posible es hacia adelante sin tropiezos. Y lo confieso, se me escapó una lágrima. No por tristeza, sino por satisfacción. Porque la justicia ha decidido incluir también a la madre de su ex en la investigación. Pareciera que eso de ser seres de luz venía con manual de fraude. No me sorprendió, claro, pero no negaré que me dio un gusto dulce y duradero. Y así se resume todo lo que ha pasado últimamente. Y no, ya no queda carne. Se terminó aquella noche. Créeme, no juego con esas cosas. Ojalá pudiera decir que tengo más esperándome, pero hoy la cena será insípida y triste. Quizás mañana haga una visita al supermercado. Puré y carne. Ritual y consuelo. La última vez que hablé con mi hijo volvió con su violín imaginario. Me contó de su progreso, del trabajo, del esfuerzo. Me escuchó en silencio. Y entonces, como si todo fuera un preámbulo, lo soltó, quería un coche. Me preguntó si el dinero que una vez aparté para él seguía allí. Le dije que sí. Pero no para eso. No para él. No mientras siga demostrando que aún no ha aprendido a distinguir necesidad de capricho. Se enfureció. Me llamó mezquino. Dijo que no podía creer que todavía le guardara rencor. Le aclaré que no había rencor. Solo evidencia. Su insistencia me demostró que aún no había entendido nada. Por eso el dinero seguiría intacto. Y luego le pedí que se marchara. Pero no se detuvo ahí. Empezó a acosarme. No entraré en detalles, la vergüenza ajena tiene límites, pero una noche en particular me golpeó la puerta, las ventanas, cualquier superficie que pudiera sonar como un reclamo. Todo mientras yo me preparaba para una cena especial. Sí, ya saben cuál. Mi carne con puré y gravy. No era Nochebuena, pero para mí lo era. Y esa cena merecía silencio y respeto. Llamé a la policía. La comida se enfrió.
Tuve que vigilar que los oficiales no metieran sus tenedores en mi plato. Fue ahí donde decidí, con toda lógica y sin una pizca de drama, presentar una orden de restricción. Y desde entonces duermo mejor. No me importa si su nuevo empleo le queda lejos. Si ese apartamento es lo único que puede pagar. No me conmueven los lamentos de última hora. Porque todo pudo haberse evitado con una decisión sensata. Con una pausa. Con pensar. Pero no lo hizo. Y si puedo dejarles una lección final, es esta: no te cases con alguien solo porque sonríe bonito. Y sobre todo, jamás interrumpas la cena especial de carne con puré de un hombre que ya perdió la paciencia.